Buenas noches, estimados colegiados. Les envío un saludo. Mi nombre es Julio Méndez. Soy el encargado del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. En este día que realizamos la inauguración oficial de lo que es la Semana Global de Emprendimiento. Tuvimos un foro en el cual compartimos sobre diferentes actores del ecosistema de emprendimiento e innovación. Y en el día de hoy, en este momento, vamos a comenzar en unos minutos una de las charlas de este día. Esa charla está enfocada especialmente en lo que es la propiedad intelectual para el desarrollo de negocios. Antes de comenzar, quiero compartirles la información también sobre las diferentes actividades que vamos a tener durante esta semana. Esto para que ustedes también formen parte y puedan visitarnos por medio de este espacio de Facebook Live y conectarse a las diferentes actividades. Como les indiqué, el día de hoy tuvimos lo que es las instituciones del ecosistema en atención al emprendedor, donde tuvimos la participación de un representante del MEC como ente rector, en este caso Esteban Villalobos. Estuvimos también con la participación de uno representante, en este caso Manuel González, de lo que es el Tech Emprende Lab, así como también representantes de la Universidad Nacional, que nos compartieron un poco de la experiencia que ellos han tenido a lo largo de las diferentes iniciativas y los diferentes programas de atención al emprendedor y también de la innovación abierta como tal. Adicionalmente, contamos con una representante del Registro Nacional que participó y nos compartió un poco sobre la visión desde el registro, la visión de los CATIs y los CATIs periféricos, que son centros de atención que ellos tienen en diferentes instituciones y que pronto vamos a tener también acá en el Colegio de Ciencias Económicas para todos ustedes. Como les comenté, vamos a tener la charla que es la importancia de la protección de la propiedad intelectual para el desarrollo de negocios. Les anuncio también de forma rápida las actividades que tendremos para la actividad que vamos a tener también para el día de mañana. El día de mañana vamos a tener lo que, vamos a ver, permítanme nada un momento y les comparto acá la información correspondiente. El día de mañana, igual todos cordialmente invitados, vamos a tener un espacio de conversación sobre lo que es la innovación y el emprendimiento. Obviamente elementos que no están desvinculados uno del otro y que son relevantes ante la coyuntura que tenemos en este momento y especialmente de cara al próximo año, de cara a los proyectos que ustedes tengan, de cara a las diferentes iniciativas que las diferentes instituciones estamos apoyando desde nuestras trincheras para las poblaciones, en este caso, que atendemos. Y en horas de la tarde vamos a tener lo que es el taller por parte de una incubadora registrada en la Red Nacional de Incubadoras y Aceleradoras con el tema el rediseño de modelo de negocios, que es un tema muy relevante tomando en cuenta que todo esto que ha sucedido nos ha hecho no solo como instituciones, sino también a los diferentes empresarios, diferentes emprendimientos que nosotros hemos visto a replantearnos muchas cosas, replantearnos el mismo modelo de negocio, replantearnos aspectos relevantes con relación al mercado, con relación a nuestras propuestas de valor y especialmente también todo desde un enfoque de mercado, o sea, con un enfoque de innovación orientada al mercado, orientada a los clientes, independientemente del tipo de modelo, si es B2B, que en este caso es entre negocios, ¿verdad? O B2C, que es enfocado en el tema de algo enfocado desde el punto de vista de mi negocio hacia el consumidor, en este caso el consumidor final, entre otros modelos. Entonces, ahora, al finalizar esta charla, les voy a compartir las otras actividades que vamos a tener, tanto el día miércoles, jueves, y una premiación de un concurso que estamos realizando del mejor pitch entre 5 diferentes categorías en el Colegio de Ciencias Económicas para todos ustedes. Entonces, sin más preámbulo, primero le doy la bienvenida a la licenciada Sabrina Loaiziga. La licenciada Sabrina Loaiziga nos ha acompañado anteriormente en una serie de capacitaciones, en una serie de actividades, webinar, charlas, procesos con nuestros emprendedores, donde han participado bastantes personas vinculadas al emprendimiento, vinculadas a ideas, iniciativas y especialmente también con un enfoque en todo lo que tiene que ver todo lo que es la propiedad intelectual. Entonces, ya es conocida, es de la casa, es parte de esa alianza que tenemos con el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual y ella hoy está con nosotros y para ustedes.
Entonces, bueno, ella es máster en propiedad intelectual, ella es docente universitaria, es registradora de marcas comerciales del registro de la propiedad intelectual. Adelante, Sabrina, bienvenida. Muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, don Julio, y a todas las personas que hoy nos acompañan. De verdad que una vez más, lo reitero, es para mí un placer poder contar con la participación en la Semana Global de Emprendimiento y poder apoyar a todos los emprendedores que están interesados en conocer más allá del emprendimiento, sino cómo hacemos emprendimiento, principalmente la importancia que trae el estar informado y el reconocer la necesidad de tener la información de primera mano. Para el Registro Nacional es de verdad un honor poder acompañarlos en esta semana, así que pues seguimos dando apoyo en esta maravillosa rama del derecho de la propiedad intelectual y por supuesto aprovechar estas herramientas donde muchas personas desde casa nos pueden acompañar. Así que, pues, más que agradecida, es para mí un placer acompañarlos en este espacio. Muchas gracias. Habíamos comentado que parte de empezar a hablar precisamente de un tema que para muchos resulta importante, también para otros resulta totalmente desconocido. Así es. Y es precisamente el mundo de la propiedad intelectual. Muchas personas nos dicen o nos preguntan siempre, bueno, pero ¿y qué es la propiedad intelectual? Yo siempre me gusta mucho introducir este tema, principalmente no solo con el emprendedor, sino con cualquier persona que quiere aprender una rama más de la que estamos todos rodeados. ¿Y por qué digo todos rodeados? Porque no es solo para el emprendedor o no es solo para el abogado. Todos de una u otra forma estamos rodeados de propiedad intelectual, lo que pasa es que no la identificamos como propiedad intelectual. Muchos sabemos que a nivel de competitividad y sobre todo en el día de hoy, donde estamos en una nueva normalidad, donde tenemos que reinventarnos rápidamente, ¿verdad? Definitivamente empezamos a ver una apertura de un sinnúmero de herramientas que a veces, en algunos casos, ni tan siquiera pensábamos que íbamos a ingresar en ese ámbito o en muchos otros casos, muchas personas, empresarios o emprendedores, estuvieron inmersos en esos ámbitos, pero ahora de igual manera se han tenido que ver desafiados. ¿Y por qué desafiados? Porque tal vez se dedicaban a un negocio que era de puerta en puerta o que era cuando el consumidor llega normalmente a su local. Y bueno, claro. Estamos claros que estamos en tiempos de pandemia donde todo es quédate en casa, cuídate, trata de tener el distanciamiento social, etcétera. Y eso ha obligado a que precisamente el emprendedor no solo se vuelva más competitivo, sino también sea reinventado y sea desafiado. Y parte de este desafío, pues precisamente es incursionar en el mundo de la propiedad intelectual. Y muchas veces en otros foros lo hemos comentado, ¿por qué nos asociamos al tema de la propiedad intelectual en el emprendimiento? Muchas veces se asocia únicamente a la marca, ¿verdad? A esa imagen que yo tengo en el mercado. Sin embargo, la propiedad intelectual va más allá que eso. Muchas veces el mismo comerciante o el mismo emprendedor cree que el capital de su negocio está en, por ejemplo, las máquinas que tiene su empresa. Y para mí es de suma importancia que el emprendedor sepa que la propiedad intelectual es uno de los activos más valiosos que tiene dentro de su emprendimiento. Y no es solo la marca. Perfectamente el recurso humano, o sea, cada persona que forma parte de su empresa, tiene un aporte de su intelecto que hace que su valor pueda incrementar dentro de su empresa. Y muchas veces no vemos estos bienes como que puedan ser cuantificados dentro de un emprendimiento. Y en realidad sí lo es. Por eso es que el tema de la propiedad intelectual resulta tan importante. Incluso muchas veces el emprendedor hace lo que nosotros llamamos un inventario, ¿verdad? Donde dice qué tengo y qué me falta. Y si chequeamos un poquito esa lista, el recurso humano a veces no forma parte de esa lista. O, por ejemplo, esas grandes ideas que salen de
una sola persona, que a lo mejor es ese diseñador o esa persona que crea, esa persona que hace elementos de diseño para su empresa, por ejemplo. Todo eso es parte de la propiedad intelectual. Está regulada y regida por un sinnúmero de figuras dentro de su rama, que no solo es el mundo marcario, también tenemos la rama de los derechos de autor, de los diseños industriales, de las patentes de invención, y todas están asociadas a un emprendimiento. Por eso es tan importante que cada una de las personas que estén incursionando o teniendo en mente iniciar un emprendimiento, se tome el tiempo para realmente hacer una lista real de cómo está la gestión de propiedad intelectual de su negocio, de su emprendimiento. Y ahí yo siempre invito al emprendedor, bueno, haga una lista no solo de los bienes tangibles, o sea, esas máquinas, esa infraestructura, ese edificio, sino también de aquellos bienes que son intangibles. Y por eso decía, ¿cuáles son aquellos bienes intangibles? Pues uno de ellos son las marcas, pero también tenemos, por ejemplo, los secretos comerciales, una gran rama del derecho a la propiedad intelectual que se habla poco, pero es una gran herramienta de explotación, precisamente porque es donde muchos emprendedores han creado fórmulas que no precisamente tienen que ser expuestas, sino por el contrario, resguardadas, porque es donde está el know-how del éxito de su empresa. Ahora, Sabrina, disculpe que le interrumpa, porque qué bien que señalaste obviamente desde el enfoque del emprendimiento, tener en cuenta esos elementos, porque normalmente quizás para muchos que nos están viendo pueden considerar o pensar que no, eso es ajeno a mí, eso es ajeno al desarrollo de mi negocio, eso tal vez cuando ya sea una pequeña o mediana empresa ya consolidada, y es ahí donde muchas veces cuando llega tal vez se da el momento donde la persona que gerencia o la que está liderando esos equipos piensa y dice, ok, ahora sí, y tal vez en muchos casos pueden verse ya con inconvenientes para esos procesos. Entonces, reitero eso que estás mencionando porque esa importancia no solo es para aquellas empresas ya constituidas y que operan ahí en grandes mercados, sino también desde el punto de vista de la génesis de un negocio, debe ser contemplada y contemplar esos elementos que muy bien señala. Sí, efectivamente, don Julio, muchos de las lamentables noticias que recibimos en el registro de la propiedad intelectual es precisamente aquellos casos donde el emprendedor inició su proyecto, lo puso en marcha, empezó a hacer una inversión, y no solo hablo en la producción de su producto, ¿verdad? Sino además en el alquiler de su local, en hacer un diseño, en poner un rótulo, incluso hasta comprar materia prima para poner en marcha su producto, etcétera. Y detrás de eso, hablemos contratación de equipo, contratación de personas, etcétera. Pero resulta que desde que inició se le olvidó o ni tan siquiera contempló la apertura de la propiedad intelectual. Y como usted bien apunta, muchas personas erradamente han creído que precisamente el empezar a proteger este tipo de figuras que están en el mercado sería hasta que mi empresa sea exitosa o hasta que mi producto logre un rating X, por ejemplo. O hasta que ya esté exportando, digamos, en algunos casos. Exportando, o si yo ya alcancé suficiente publicidad o cierto sector en el mercado, por ejemplo. Eso pasa muchísimo. ¿Y qué es la más triste noticia que recibimos cuando pasan esas situaciones? Que resulta que a lo largo del desarrollo de su proyecto, que no precisamente estamos hablando de años, podríamos hablar de meses, casualmente usted está haciendo su emprendimiento y cuando decide, porque a lo mejor escuchó el tema de la propiedad intelectual y de la marca y qué será eso y cómo lo registramos, se acerca al registro de la propiedad intelectual y se da cuenta que su marca alguien se la copió y que lamentablemente la registró. Y eso sucede en la práctica. ¿Y qué pasa en esos casos? De ahí literalmente hay una persona que le tomó ventaja por proteger un derecho que en realidad le correspondía a otro. Muchas personas se ven expuestas a procesos judiciales donde tienen que efectivamente empezar
a contratar un abogado precisamente para que le defienda sus derechos y pueda de una u otra forma buscar registrar una marca. Pero eso lamentablemente se da cuando ya está encima. Y yo siempre le digo al emprendedor, no piense en que usted tiene que llegar hasta esa circunstancia para poder registrar su marca desde el inicio. Ahora, muchas personas también se preguntarán, bueno, pero es que ¿cómo voy a saber yo si mi marca va a ser exitosa como para registrarla? Bueno, yo siempre le digo al emprendedor, yo no pensaría que ese sueño o ese anhelo, el que a usted ha sido su motor para emprender, vaya usted a pensar que no va a tener un buen resultado. ¿Podría ser un tema de riesgo? ¿Podría ser un tema de prueba y error? Pues sí, yo creo que todos somos desafiados cuando hacemos un emprendimiento. Sin embargo, qué importante es saber que se hace el emprendimiento donde usted tiene asegurado desde ya la imagen de su producto y no precisamente que sea al revés, que ya usted tiene su cara en el mercado y resulta que cuando quiere protegerla ya hay alguien que se le fue, como dicen, un poquito más adelante. Exacto. Hemos escuchado muchos de esos testimonios, lamentablemente, y el emprendedor muchas veces se frustra y entonces llega un momento donde deja todo botado. Y creo que parte precisamente de la Semana Global del Emprendimiento es que cualquier persona que desee emprender se informe, conozca, pregunte. Ahora tenemos una facilidad maravillosa con el tema del Internet, donde usted puede obtener la información, como digo yo, con un solo clic y no necesita ni siquiera salir desde su casa. Entonces, eso le permite estar informado, preguntar, pero también tramitar. Y eso es otra gran noticia que hoy queremos compartir con ustedes. El registro de la propiedad intelectual ha inaugurado o en su caso oficializado una plataforma que se llama así, se llama el WIPOFile. Es una plataforma creada precisamente para que cualquier persona pueda hacer una solicitud en línea. Tiene un procedimiento realmente muy sencillo, que es básicamente registrarse en la plataforma y hacer una solicitud en línea. Esto no lo teníamos hasta hace aproximadamente un mes. Entonces eso ha tenido un proceso de transición donde obviamente muchas personas se acercan para querer conocer la herramienta. Correcto. Así que desde ya los invitamos para que naveguen en la plataforma oficial del registro y precisamente ahí con solo registrarse pueden hacer su trámite. Todo absolutamente se hace en línea. Eso le permite a las personas tener un acercamiento no solo con la plataforma, sino también con cada uno de los requisitos. ¿Por qué? Porque la plataforma te va dando los espacios que tenés que ir llenando. Entonces, automáticamente cada espacio que vas llenando te permite ir cumpliendo con cada uno de los requerimientos. Ahora, perdón, Sabrina, también importante dentro de todo lo que estás comentando, que en esa plataforma, porque creo que tienes una presentación ahí que nos vas a compartir, en esa plataforma pueden acceder a información incluso a nivel de manuales, digamos, de los formularios correspondientes que tienen que completar, información, digamos, todavía más general también para aquellos que quieren informarse y para aquellos, como bien señalabas, que quieren completar una solicitud como tal. Sí, efectivamente. La plataforma, bueno, por un lado tenemos la página oficial que es www.rnpdigital.com, que es la página oficial del Registro Nacional. Si no se recuerda el link, no se preocupe, solo digite Registro Nacional en Google y automáticamente lo lleva a la plataforma, así que es muy fácil de llegar. Y ahí tenemos una sección que se llama la propiedad industrial y tenemos también la plataforma que se llama WIPOFile, que lo que hace precisamente es registrar. La plataforma le despliega formularios en el caso de que usted quiera hacer el trámite a pie, o sea, acercarse a la oficina y hacer el trámite a pie, lo puede descargar, lo puede llenar a mano, entonces eso le trae mucha facilidad. Y si no, también tiene la opción de hacerlo en línea. Y para eso está creada esta otra plataforma que es con el propósito de también volvernos Costa Rica un ente competitivo en materia de propiedad intelectual frente a otros países que ya desde hace mucho tiempo han instaurado el trámite de la solicitud en línea
en signos distintivos. Entonces ya empezamos a ponernos obviamente a un mismo nivel de otros países que ya vienen trabajando la plataforma y que obviamente han tenido éxitos asombrosos. Entonces, Sabrina, Sí. para hacer, digamos, como un breve resumen de esto inicial que estás comentando, entonces, primero, obviamente hay una gran relevancia tanto para aquellos que están iniciando sus proyectos de emprendimiento, independientemente si el emprendimiento tiene algún componente innovador o no, tanto así como para empresas ya consolidadas como tal, en todo lo que tiene que ver la propiedad intelectual, que esa propiedad puede ser a nivel, por ejemplo, de derechos de autor, ¿verdad? En el tema de registros de marcas como tal, marcas comerciales, marcas de servicios, entre otros. Y es relevante especialmente porque implica un intangible, en el caso de la marca como tal, y también por el hecho de que es como un componente dentro del patrimonio, dentro de la riqueza, digamos, que puede tener esa empresa en función de, no solo para ejercer sus derechos, sino también para eventualmente hasta posibles o posibilidades de garantías, ahora con la nueva ley de garantías mobiliarias. Bueno, no, eso ya vino hace como 2 años aproximadamente. Y entonces es ahí donde se vuelve mucho más relevante de cara no solo el tema de los protección de derechos como tales, sino también para ejercer, para dar licencias, por ejemplo, para protegerse también ante nuevos competidores en un mercado y ante la posibilidad de que yo pueda exportar, pueda salir, no solo hablando desde un punto de vista de protección a nivel local, sino protección a nivel desde el ámbito internacional. Entonces, Sí. para hacer como ese enfoque, ¿verdad? Claro que sí, no, efectivamente, don Julio, de eso precisamente queremos que le quede muy claro al emprendedor, ¿verdad? O sea, la importancia de la propiedad intelectual, pero no solo en el ámbito de las marcas, ¿verdad? Que eso yo hago mucho hincapié porque muchas veces el comerciante cree que la propiedad intelectual son solo las marcas. Y no, o sea, yo siempre hago un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? O sea, usted emprendedor, dígame qué tiene, y puede ser que usted me haga una lista de 10 máquinas, un local, y X cantidad de producto que ya a lo mejor tiene usted en reserva. Pero bueno, ¿y qué más tiene que no precisamente está visualizando, ¿verdad? Como precisamente un bien. Y por eso les hablaba no solo del recurso humano, hablemos de las marcas, hablemos de las invenciones, hablemos de los Exacto. secretos comerciales, o sea, aquello que no vemos tan palpable, ¿verdad? Que ni siquiera podríamos decirle a un contador, venga y contabilícemelo, porque no se puede cuantificar excepto cuando usted le logra dar un valor en el mercado. Y ahí es donde empezamos precisamente a Exacto. competir y nos hace realmente ser determinantes en el mercado porque precisamente el competidor quiere saber qué tiene usted con que le pueda o copiar o en algunos casos hasta hacer competencia desleal, Exacto. ¿verdad? Entonces, ahí es donde realmente nos volvemos competitivos. ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene precisamente ese bien intangible protegido que le permite a su otro competidor decir, bueno, pero si esta persona tiene una marca, ¿qué tiene esa marca que no tiene la mía? ¿Verdad? O cuál es el producto que está detrás de esa marca. Y eso sin tan siquiera entrar a hablar también en el mundo marcario y en el mundo del derecho de propiedad intelectual, lo que nosotros denominamos el todo, el mercadeo que usted puede hacer detrás de una marca, ¿verdad? Y no solo estamos hablando de imagen, estamos hablando de publicidad, estamos hablando de cómo usted se vende en el mercado, estamos hablando de calidad, de prestigio, de consumidor, de sector de consumidor, porque podríamos estar hablando de un producto de consumo masivo y no precisamente de un producto especializado, como lo podría ser, por ejemplo, aparatos electrónicos o tecnológicos, que ya es un ámbito especializado. Y eso nos empieza a hacer, por supuesto, más competitivos, donde el competidor quiere saber precisamente dónde está el valor agregado. Y vean qué interesante, cómo ese bien intangible a veces se vuelve tan traicionero. Nosotros decimos eso internamente. ¿Por qué? Porque fíjese que usted podría estar en una empresa con un colaborador que es tan creativo, que es el que siempre le diseña las marcas. Y tal vez lo vemos como un simple empleado, ¿verdad? Pero en realidad es esa chispa
que trae la creatividad en la imagen de Así su es. marca. ¿Y qué es lo que pasa con el competidor? El competidor, cuando da en el punto de saber quién es su diseñador, porque sabe que cada marca que diseña es un boom o es un éxito en el mercado, dice, yo quiero ese diseñador. ¿Y qué es lo que empieza? A hacer mejores contratos laborales. Una forma de persuadir al competidor detrás de bambalinas. Y eso sucede también mucho en la práctica, precisamente porque el competidor anda viendo a ver dónde está su talón de Aquiles. Y qué importante es que usted, como emprendedor, pueda proteger todas esas ideas materializadas, por ejemplo, por un diseñador que usted tiene. Incluso no es solo lo que produce, es hacer contratos laborales donde hay protección de derechos de propiedad intelectual que se han originado precisamente por una relación contractual. Entonces, todas esas envergaduras que devienen precisamente de este tipo de relaciones empleado-patrono versus son también resguardadas por figuras del derecho privado, como lo puede ser un contrato laboral, pero que tiene un alcance de protección de derechos de propiedad intelectual. Y eso viera que sucede muy poco en la práctica. Sin embargo, es importante conocerlo porque sabemos que hay personas muy creativas. Yo quiero compartir con ustedes una presentación que traigo, que en realidad he hablado un poco sobre el tema, pero que siempre creo que es importante rescatar algunos aspectos. Yo les mencionaba ahorita por qué es importante registrar mi marca. Y creo que hemos sondado un poquito sobre eso ahorita que hemos introducido el tema, pero también me enfatizo en una segunda pregunta que es ¿qué beneficios obtengo yo de tener mi marca registrada? Porque eso siempre nos preguntan, o sea, ¿y qué gano yo con registrar mi marca? ¿Para qué la registro, verdad? Porque a veces se ve como un acto meramente formal y no es solo un acto formal, sino que trae una consecuencia de derechos, obligaciones y responsabilidades que todo mundo tiene que conocer. Entonces, les mencionaba un poco de la plataforma del Wipofile que les mencionaba hace un rato, y me enfoco precisamente en esos beneficios que usted puede adquirir precisamente cuando usted registra su marca. Uno de los más importantes que yo siempre resalto con el competidor y sobre todo con el emprendedor es que usted entra al mercado haciendo las cosas bien. Como decía hace un momento, usted empieza a competir en el mercado precisamente con una marca registrada o con un derecho de propiedad intelectual debidamente protegido. Y por eso les decía, no hablo solo de las marcas, hablo de los nombres comerciales, hablamos, por ejemplo, de los diseños, cuando existen personas que son sumamente creativas, sumamente innovadores y que se vuelven diseñadores excepcionales y solo crean y crean cosas cuya visión o parte estética es el más atractivo para el consumidor. Entonces, todo este tipo de creatividad, cuando es reflejada o materializada a través de un diseño, también se protege y es una figura también del derecho de propiedad intelectual. Entonces, qué importante es saber que uno de los beneficios que yo adquiero cuando registro mi marca o mi signo distintivo es precisamente saber, estoy empezando con el pie derecho. Que no sea usted un emprendedor que inicia su proyecto y a lo largo de los 3 o 5 meses se da cuenta que hay un competidor que se le fue arriba y le robó la marca. Número 2, qué importante es que su consumidor o al sector al que va dirigido su producto o su servicio, usted sea claramente identificado por su marca, ¿verdad? Que realmente el consumidor lo conozca por su marca. Eso es un distintivo que llama la atención, que atrae, que busca selección frente a otros de igual naturaleza y sobre todo que nos hace excepcionales en el mercado. Entonces es un tema de identidad que por supuesto deviene a través del registro de una marca. Que lo conozcan por su producto y aquí yo entro un poquito en el tema de la calidad, o sea, ese compromiso con el que el emprendedor no solo entra al mercado, sino se mantiene en el mercado. Porque muchas veces empezamos un emprendimiento 100% todo
y a lo largo del proceso empezamos a abaratar costos y ya nuestra calidad podría caer. Hay que tener mucho cuidado porque el consumidor, cuando elige al emprendedor, no solo por su imagen y su marca, sino por su calidad, debemos de asegurarle como emprendedores que la calidad que experimentó desde la primera vez que hizo una elección y consumió el producto es el mismo que se va a mantener en el tiempo. Eso es un tema de responsabilidad, por supuesto, del emprendedor, pero también es un tema de competencia. Creo que es lo que nos hace diferentes a otros y es lo que nos permite seguirnos manteniendo en el mercado. Sabemos que muchos emprendedores de un pronto a otro bajan sus ventas o su producto dejó de gustarle al consumidor. Es importante que el emprendedor diga, ¿y por qué mi producto dejó de agradarle al consumidor si estaba vendiéndose tan bien? Es un tema de calidad, es un tema de exigencia del consumidor y sobre todo de estar siempre pendiente de qué es lo que necesita el consumidor. Creo que uno de los desafíos más grandes del emprendedor es siempre ir con un tú a tú con el consumidor. Hoy le ofrezco este producto, pero resulta que dentro de un año el consumidor quiere otro producto y yo también se lo puedo ofrecer. El volvernos competitivos nos hace permanecer en el tiempo. Y por supuesto, el permanecer en el tiempo nos hace de una u otra forma, en este caso para aquellos emprendedores que ya están en el mercado, pues seguir obteniendo otro tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque es una garantía, porque es una forma de sentir en el tiempo en el que sigo recibiendo ingresos, en el que me tengo que reinventar y en el que tengo que seguir conociendo cuáles son aquellas necesidades del consumidor para yo seguirle dando lo que necesita. Entre más yo pueda ofrecerle al consumidor lo que quiere, sin lugar a duda será una marca, será un producto que seguirá siendo consumido y por supuesto seguirá siendo competitivo frente a otros. Entonces creo que son parte de los beneficios que se adquieren al momento de registrar una marca. ¿Qué derechos tengo sobre mi marca? Que es una de las grandes preguntas que nos hacen siempre con respecto al registro de la marca. Por supuesto, quien tiene una marca registrada la puede explotar libremente, tiene una protección de 10 años y por consiguiente puede renovarla todas las veces que quiera, así que usted puede tener cuantas marcas quiera, cuantos productos quiera y sencillamente renovarla cada 10 años. Puede venderla y aquí empezamos a hablar una vez más sobre el tema de los bienes intangibles, ¿verdad? O sea, usted puede hacer negocios con su marca. Su marca no es solo para tener una imagen de un producto. Su marca es para hacer negocios. Puede venderla, puede prestarla o en este caso aplicar las modalidades de las licencias de uso, que esto es precisamente darle la posibilidad a un tercero que explote su marca en nombre suyo y usted no pierde la titularidad. Y eso se hace mediante figuras de contratos privados que perfectamente usted puede negociar acuerdo y precio y cosa y también tiempo, porque obviamente las autorizaciones mediante la figura de la licencia son por tiempos determinados. Entonces podría ser que usted ahorita no tenga mucho capital para invertir en su marca, pero resulta que tiene un socio que sí tiene el dinero y podría usted perfectamente ofrecerle una licencia, hacer una negociación, seguir siendo dueño de su marca, solo que va a recibir una remuneración a cambio de esa licencia. Y todos los montos, por supuesto, en precio que usted logre acordar, son meramente privados porque el registro no tiene injerencia en ese tipo de acuerdos. Muy importante, tiene la posibilidad de utilizar una marca como una garantía crediticia y esto obviamente estamos hablando para aquellas marcas que son reconocidas o que tienen cierta categoría en el mercado que ya el consumidor las tiene plenamente identificadas y por consiguiente se vuelven un bien intangible muy valioso que a una entidad bancaria, con solo el hecho de saber de que usted es el dueño de la marca, que es una marca conocida y que además tiene muy buenas ganancias en el mercado, pues obviamente sirve o funge en este caso como una garantía crediticia.
Podría ser heredable, otro de los grandes derechos que yo obtengo cuando tengo mi marca registrada. Y también puedo cancelarla cuando yo así lo desee. Eso es un derecho que me pertenece y si yo simplemente deseo salir del mercado, pues cancelo mi marca y automáticamente mi marca deja de tener vigencia. Entonces, empezamos a ver que en realidad son muchos los beneficios que yo adquiero a través de una marca o del registro de su marca. Aquí viene otro tema muy importante que no podemos descartar y es que precisamente detrás de un derecho también hay una obligación. Y esto no es la excepción con el mundo de los signos distintivos o las marcas comerciales. Una de las obligaciones que yo tengo precisamente es usar mi marca tal cual yo la registré. Muchas veces el emprendedor quiere estar continuamente cambiando la imagen de su producto y tiene que tener mucho cuidado porque entonces se pierde la identidad con el consumidor y el consumidor podría llegar a un momento a perderse en esos cambios tan reiterativos. Yo pongo un ejemplo muy conocido que para todos creo que a nivel no solo de Costa Rica, sino a nivel mundial, la marca Coca-Cola es una marca que, además de ser notoria y muy famosa, indudablemente todas las personas a nivel mundial lo conocen. Sin embargo, es tal su identidad y posicionamiento que la marca ha tenido, como digo yo, ciertos tipos de vestido o de imagen de acuerdo a la temporada. Entonces, tiene una imagen en la temporada navideña, tiene una imagen en la temporada, por ejemplo, de verano, etcétera, que nunca el consumidor desconoce que es Coca-Cola. Por el contrario, siempre sabe que sigue siendo Coca-Cola a pesar de que cambia su imagen. Eso es obviamente un ejemplo de un posicionamiento radicalísimo en el mercado, pero que el ejemplo sirve muy bien para determinar aquellos casos donde yo tengo que usar mi marca tal cual la usé, pero que a lo largo del tiempo el consumidor ya la identifica con mucha facilidad. Muy importante, dentro del procedimiento del registro de las marcas siempre está asociado a un producto o un servicio. O sea, usted tiene que ponerle la marca a un producto o a un servicio. Ese producto y ese servicio tal cual usted lo registró es al ámbito al que usted debería de ir dirigido. Y muchas veces el emprendedor inicia su proyecto, tiene su marca registrada, no sé, pensemos para el ámbito de los teléfonos celulares, por ejemplo, y de un pronto a otro ya dejó el ámbito de los teléfonos celulares y ahora resulta que como estamos en pandemia, entonces lo que ofrece son sanizantes o productos de limpieza. Entonces ahí no solo hay un perjuicio para la marca, sino que se pierde la identidad de la marca versus producto original. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esas obligaciones que se tienen cuando se registra la marca. Es un bien embargable, por consiguiente, usted tiene que tener cuidado con cualquiera de las deudas que usted tiene como emprendedor o como empresario o como sociedad, por ejemplo, porque igual es un bien que se puede embargar y muchas veces las personas desconocen esa condición de embargabilidad. Y efectivamente, un juez puede emitir un mandamiento para embargar la marca y efectivamente se anota como si fuera un vehículo o como si fuera cualquier otro bien movible. Además, es un bien ganancial, entonces siempre tenemos que recordar cuál es nuestro estatus civil para saber si nuestro bien entra o no dentro de la condición de bienes gananciales. Y por consiguiente, tenga mucho cuidado, porque si usted no usa su marca, también se la podrían cancelar. ¿Por qué enfatizo el tema de si usted no usa la marca? Sabemos que hay competidores en el mercado que fungen como desleales. ¿Qué significa eso? Personas que sencillamente no están buscando el objetivo o la naturaleza propia de la marca, que es comercializar un producto o un servicio, sino más bien es obstruir un competidor. ¿Y cuál es el gran problema? Que precisamente la tienen ahí únicamente para
ponerle una traba a un competidor. Y eso precisamente, si usted no lo cuida, entonces si su marca usted no lo está usando, sino que la tiene ahí solo guardadita como para generarle ruido a otro competidor, cuidado, y si no usa su marca y la explota, podría ser cancelada por un tercero. ¿Tienen procesos especiales para ese tipo de trámites? Sí. Sin embargo, la ley los permite y es importante que usted sepa y conozca que existen. Entonces, en realidad, creo que el proceso de la propiedad intelectual es sumamente importante y es claro, don Julio, que para muchos emprendedores a veces este tema resulta un poquito no solo desconocido, sino también que a veces el desconocimiento genera un poco de temor. Muchas veces el emprendedor nos dice, yo necesito de un abogado para tramitar mi marca, el abogado me cobra muy caro para tramitar mi marca, necesito formar y consolidar una sociedad anónima para poder tener una marca, y todos esos son lo que yo llamo mitos, ¿verdad? O sea, cualquier persona está en la capacidad de tramitar una marca siempre y cuando se informe. Si conoce el formulario y lo llena correctamente, puede hacerlo, por consiguiente no requiere de un abogado para hacerlo. Puede hacer su trámite de forma personal, incluso puede de una u otra forma conocer si su marca podría o no ya estar registrada, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, de palabras que quieren que formen parte de una marca, eso se puede hacer de previo. Sí, requiere un poquito de tiempo y de investigación, pero no es imposible. No requiere de una sociedad porque puede ser a título personal. Usted lo puede hacer tanto a nombre de una como de varias personas, o sea, en carácter personal. Eso es perfectamente posible en el mundo de los signos distintivos y en el mundo de la protección del derecho de propiedad intelectual. También lo puede hacer a nombre de una sociedad o de varias sociedades. Todo eso es permitido también en nuestra rama. Y por supuesto, cada una con sus excepciones, ¿verdad? Porque sabemos que si usted solicita su marca a nombre personal, no va a tener los mismos requerimientos que una persona que solicita su marca a nombre de una persona jurídica. Entonces sí, va a requerir una personería jurídica, estar al día con el pago de los impuestos de personas jurídicas, etcétera, pero es por la particularidad, no porque sea una complejidad, ¿verdad? Entonces, en realidad creo que eso le permite mucho al emprendedor conocer, desafiarse a sí mismo y sobre todo conocer que el proceso lo puede hacer, ¿verdad? El quitarse un poco ese miedo, ¿verdad? Al hacer. Y yo creo que eso Así es. va detrás del emprendimiento, ¿verdad? Muchas veces el emprendedor hasta cuando inicia su proyecto, o sea, su emprendimiento, yo creo que si aquí hiciéramos una encuesta de todas las personas que están conectadas y les preguntáramos quién no tuvo miedo al iniciar su emprendimiento, creo que se nos quedan cortas las respuestas. Yo creo Así que es. todos, al iniciar algo nuevo, pues obviamente genera cierto temor, cierta angustia, mas no es un paralizarnos, sino es infórmese, pregunte, busque, indague y hágalo, Y ¿verdad? Sabrina, y es que para eso son esos espacios tan importantes, porque es una posibilidad de que todos nos informemos, de que todos entendamos y comprendamos las diferentes alternativas, los diferentes instrumentos que tiene incluso el registro como tal en todo su equipo y obviamente utilizando en este tiempo, ¿verdad?, la plataforma tecnológica para que accedan a información y que accedan también a las consultas. De Sí. hecho, aprovechando ese tema de consultas, no sé si me permite, porque aquí don Hugo Rojas, un saludo para don Hugo, okay, que me escribió un mensaje. Él pregunta, dice, si mi marca fonéticamente suena como otra que ya está registrada, ¿puedo tener inconvenientes si trato yo de hacer el proceso de registro? Gracias a la persona que se atrevió a hacer, como digo yo, a romper el hielo, ¿verdad? Y a Exacto. participar y aprovechar este espacio. De verdad que es muy valioso. Bueno, efectivamente, si una marca fonéticamente es igual a la otra, podría tener inconveniente siempre y cuando esté dirigido al mismo producto o servicio. ¿Por qué? Porque existe una figura que se llama el riesgo de la no confusión,
y está asociada precisamente a que si no hay una relación en donde el consumidor se vaya a confundir con un producto versus otro producto, a pesar de que son marcas parecidas o iguales, no habría ningún inconveniente. Y pongo un ejemplo muy simple. Si la marca que se quiere registrar, pensemos, es para proteger aires acondicionados, por ejemplo, pero resulta que hay otra marca que fonéticamente suena igual o se pronuncia igual a la que se quiere registrar, pero resulta que la marca registrada no es para aires acondicionados. Es, por ejemplo, para, pensemos, jabón de tocador, por ejemplo, o cremas para el cuerpo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, la relación entre productos es totalmente inexistente. Eso es lo que se llama el riesgo de la no confusión. Entonces, el hecho que no exista esa relación entre productos, aunque las marcas se parezcan, podría ser registrable. Ahí no hay problema. Pero si por el contrario, una persona quiere aires acondicionados y resulta que la otra persona quiere vender filtros para aires acondicionados, ahí sí tenemos problema. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Sabrina. Aquí tengo otra pregunta. Esta pregunta es de Facebook. Nos consulta Katia Herrera. Buenas noches. ¿Las marcas se pueden registrar vía online? Sí, las marcas efectivamente, como lo mencionábamos, se puede hacer su trámite en línea a través de la plataforma del WIPOFILE, precisamente donde usted se registra, ingresa a la plataforma y va llenando el formulario en línea. Eso sí, recuerde, requiere tener firma digital. Es uno de los requisitos previo inscripción o registro en la plataforma. Hasta que no esté registrado, no va a poder ingresar a la plataforma del WIPOFILE, así que eso es importante que lo tome en cuenta. Y muy importante, si el proceso lo inicia en línea, todo termina en línea, ¿verdad? Significa que no tiene que ir a presentar el documento en físico a la oficina del registro, ni mandar una copia por fax, no. Sencillamente todo en línea, documentación enviada por PDF, imágenes, fotografías, etcétera. Muchas gracias, Sabrina. Gracias a Katia por haber hecho la consulta. Ahora, Viviana Salas en el Facebook nos pregunta, buenas noches, ¿cuál es el costo económico para registrar una marca? Gracias a doña Viviana por la pregunta. Bueno, las marcas están categorizadas por clases. Las clases va de acuerdo al producto o servicio que la persona quiera registrar. Entonces, usted paga $50 por cada clase. Si su solicitud es multiclase, o sea, tiene más de 2 clases, pues pagará la cantidad que le sume la multiplicación por 50, ¿verdad? Entonces, ahí habría que ver, pero en principio, si su marca es solo para una clase, va a pagar $50 para iniciar el trámite. Perfecto, muchas gracias. Sabrina, ahora nos pregunta acá don Fabricio Guillén. Dice, saludos a don Fabricio y muchas gracias por la consulta. ¿Cómo podemos relacionar las licencias copyright, copyleft y Creative Commons en el ambiente de la propiedad intelectual? Bueno, el copyright es una figura que se maneja en Estados Unidos, precisamente está hablando precisamente de los derechos de autor y está mucho asociado, al menos en Costa Rica, no lo tratamos como el copyright porque para nosotros en realidad no lo manejamos bajo esa modalidad. Sí protegemos las figuras bajo la modalidad de los derechos de autor. Y esto básicamente está asociado para aquellas figuras que sean literarias o artísticas que obviamente tienen esa calificación dentro de la ley de derechos de autor. El Commons que mencionaba también son figuras que se usan mucho del lado anglosajón, no son propios de Costa Rica porque no los utilizamos, sin embargo sí existen y muchas veces lo que pasa es que se hace una inscripción en el exterior y quiere venir a hacerse a Costa Rica. Lo que pasa es que en Costa Rica no es permitido. Entonces, entramos como en un choque ahí, ¿verdad? Pero en realidad hay que tener cuidado porque hay figuras que, como sabemos, están regidas por el derecho internacional. Sabemos que detrás de la figura del derecho internacional también está
los principios territoriales. Y sabemos que cada país también determina el alcance que quiere que tenga su normativa. Entonces, ahí habría que tener un poquito de cuidado con la figura, pero por lo menos sí enfatizar que Costa Rica tiene una ley de derechos de autor y un reglamento también. Muchas gracias. Ahora nos consulta en el Facebook Eugenia Loría. Dice, ¿puede facilitar, por favor, los pasos del proceso de registro de marca por medio digital? Y además dice, si quiero registrar la marca como profesional independiente, vamos a ver, perdón, dice, si quiero registrar la marca como profesional independiente y en algún momento fundar una empresa, ¿se puede traspasar a la empresa? Muy buena pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, el tema de los pasos a realizar de forma digital o de forma en línea, ¿verdad? Y tal vez hago la diferencia. Una cosa es un trámite digital y otra cosa es un trámite en línea. Y hago la diferenciación por lo siguiente. Con la intromisión abrupta que tuvo el COVID en Costa Rica, el registro de propiedad intelectual incursionó obviamente la implementación de herramientas tecnológicas con el propósito de que muchos de los trámites se hicieran digitalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas que iniciaron su proceso en papel y a pie, ¿verdad? Lo que llamamos ir a la ventanilla de forma presencial, se habilitó un correo donde las contestaciones de las prevenciones usted las podía hacer digitalmente. Entonces, eso permitía, obviamente, por facilidad, continuar el trámite. Pero la digitalización no es sinónimo de un trámite en línea. Y hago la diferencia porque el trámite en línea únicamente se hace a través de la plataforma Wipofile. Entonces, ¿cuáles son los pasos si son en línea? Sencillamente usted ingresa a la plataforma oficial del registro, que como les decía es www.rnpdigital.com, y ahí le va a salir una pestañita que dice precisamente solicitud en línea de signos distintivos. Usted le da clic y de hecho la misma plataforma tiene diseñado un manual y un instructivo que usted puede ver, ya sea en lectura y por medio de un video, donde usted puede saber el paso a paso para la inscripción. Se registra, en realidad el proceso de registro es muy sencillo, le va a pedir un correo electrónico y una clave, número de cédula, recuerde que debe tener firma digital. Y una vez que está inscrito, entonces usted automáticamente entra a la plataforma del Wipofile. En ese momento, el mismo mecanismo de despliegue del formulario le va a decir qué es lo que tiene que ir llenando. Entonces le va a pedir datos, le va a pedir cuál es la marca, si tiene que aportar un poder, pues usted lo adjunta en un PDF, ¿verdad? O sea, lo sube como un archivo. El comprobante de pago también lo puede adjuntar como PDF o como imagen también, lo puede hacer también el pago en línea a través del Banco de Costa Rica. Entonces, toda la plataforma le permite hacer el trámite en línea. Y al final, usted termina su procedimiento con la firma digital. Ese proceso en realidad es muy sencillo. Hoy particularmente le daba apoyo a una emprendedora que estaba haciendo su trámite y lo pudo hacer desde la comodidad de su casa, muy fácil de seguir, así que sé que lo puede hacer con mucha facilidad. Y después, además de los pasos, indicaba si la persona inicia como persona física y después pasa a persona jurídica. Efectivamente, sí se puede hacer el cambio y sencillamente es un traspaso, esa es la figura con la que se hace. Tenemos un formulario para eso también que lo puede descargar de la plataforma y básicamente es una hojita donde usted indica que A le traspasa a B, en este caso de persona física a persona jurídica o viceversa, y paga los timbres que son, creo, si mal no recuerdo, $25, aporta los datos de la marca y presenta el traspaso. Eso es todo. Ahora, Sabrina, aprovechando esta consulta que hizo Eugenia, no sé si nos puedes detallar los tiempos. Por ejemplo, si Sí. si se realiza de forma digital, el proceso inicial de validación, inicial que ustedes tienen que hacer, el examen, si hay que hacer alguna prevención para que la gente tenga claro la duración de los procesos, aproximada por supuesto,
y además de eso también la duración del proceso de forma totalmente en línea. Sí, en realidad el proceso, o vamos a ver, el proceso es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo, lo que cambia es la vía, ¿verdad? Puede ser una a pie, o sea, lo que yo llamo presencialmente, o de forma en línea por la plataforma. Cualquiera de las dos tiene el mismo tiempo o ninguna tiene preferencia sobre la otra, ¿verdad? Se trabajan simultáneamente. Ahora, ¿cuánto dura el proceso desde que inicia? Si su solicitud se llena de forma correcta y no hay ninguna otra marca que se parezca a la suya, etcétera, ¿verdad? Que vaya a tener algún impedimento de la ley que se establece en los artículos 7 y 8, por ejemplo, entonces usted perfectamente, mire, el registro está trabajando aproximadamente con una prontitud de 10 días. ¿Qué significa eso? Que desde que usted presenta su solicitud, a los 10 días, cuanto mucho, si no es que menos, usted va a recibir una notificación. Esa notificación, si todo el formulario fue llenado correctamente, pues usted simplemente va a tener una comunicación de que debe pasar a retirar el edicto. Ahora, recordemos que el trámite requiere una publicación de edicto, el edicto se hace en el Diario Oficial La Gaceta y el costo corre por cuenta del usuario. Tal vez esté preguntando, ¿y como cuánto vale la publicación? Yo le cuento, aproximadamente 25,000 colones. El único pago incluye las 3 publicaciones consecutivas con las que se debe de cumplir dentro del procedimiento y una vez que se publica, cualquier persona tiene un plazo para oponerse. Ese plazo es de 2 meses. Entonces, si su proceso entra bien, si su trámite no tiene prevenciones y usted retira el edicto con prontitud y lo publica con prontitud, y hago la observación porque muchas veces el usuario se deja el edicto y lo publica hasta un mes después, por infinidad de razones. Entonces, ahí hay un mes de dilatación del proceso que obviamente no es atribuible al registro, sino por el contrario al usuario. Entonces, su trámite no va a superar los 3 meses de inscripción de la marca. Básicamente porque el tiempo más largo es el tiempo de oposición, que es de 2 meses. Pero una vez superado este plazo, automáticamente la marca se inscribe. Perfecto. Ahora, Sabrina. Y, perdón, Sí, don Julio, adelante, no, por favor. quería confirmar el dato que le indiqué hace un momento sobre el pago del traspaso. Efectivamente, son $25 y está en el inciso, perdón, en el artículo 94, inciso E de la ley de marcas, por si la persona que preguntó quisiera corroborar. Okay. Muchas gracias por la aclaración, Sabrina. Ahora dice Tatiana Rodríguez, disculpe, indicó $25 en caso de emprendedores. Es para confirmar porque ella dice que no entendió porque como que se cortó. Ah, ok, bueno, no sé qué habrá sido, en qué momento se le cortó la información, pero no, en realidad el trámite de marcas no hace diferenciación en emprendedores o no emprendedores, pymes, no pymes, empresas, sociedad anónima, RL, no hace diferenciación. Todo mundo paga igual, $50 por clase para tramitar una marca. Ahora, Sabrina, y esto que de cara también a los que nos están consultando y los que nos están viendo y nos van a ver posteriormente. Se termina el proceso, la persona sale con el título, en este caso, que indica que tiene la marca como tal Certificado. registrada, el certificado, exactamente, esa es la palabra Ajá. correcta. Y ahora, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo después debe acercarse nuevamente esa persona? Si tiene que estar informando o algo relacionado, y cuál es esa duración también para el proceso de ejercer los respectivos derechos. Sí, efectivamente la marca tiene un plazo de vigencia de 10 años. Significa que usted tiene 10 años para disfrutar, explotar y sacarle todo el provecho a la marca. ¿Qué pasa antes de esos 10 años? Lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque la podría vender, la podría alquilar, la podría licenciar. ¿Qué es lo idóneo? Que cualquier persona que sea titular de una marca, si tiene una negociación con un tercero, como una licencia, por ejemplo,
o cualquier tipo de gestión, presente un comunicado al registro, porque eso le permite al registro anotar al margen si esa marca está licenciada. Usted dirá, pero ¿y para qué quiere el registro enterarse? Mire, viera qué importante es darnos cuenta que existe una tercera persona explotando su marca. ¿Por qué? Porque podría llegar un tercero creyendo que el titular no la está explotando, cuando en realidad es que el titular se la dio en una licencia a un tercero y la marca no está siendo explotada de forma directa por el titular, pero eso no significa que la marca no está en uso. Y eso a veces es una causal que buscan como excusa para alegar que la marca no se está usando para poder justificar una cancelación de la marca. Entonces, es importante que usted comunique estos eventos o negociaciones que usted hace con su marca. Ahora, usted puede renovar la marca antes del vencimiento de los 10 años. Ahí, cuando usted presenta una renovación, la renovación no es un trámite nuevo, es simplemente la solicitud de la renovación para volver a computar el plazo de la vigencia de los 10 años. Se puede hacer hasta un año antes de su vencimiento, o sea, al año 9, o incluso hasta 6 meses después del año 10. ¿Por qué? Porque la ley establece un plazo de gracia. Y ese plazo de gracia, si bien es cierto, es un derecho que le asiste al titular de la marca, también tiene una responsabilidad y es que tiene que pagar una multa. La multa es de $25 por hacer su renovación en el plazo de gracia. Si bien es cierto, podríamos decir que es un castigo, pero con solo pagar esa multa, usted sigue teniendo su marca vigente y puede accesar a la renovación. Entonces, eso es importante que lo conozca cualquier persona que está tramitando marcas. Ahora, ya casi finalizamos con la consulta. Me pregunta acá don Carlos Aguilar, nos dice, como emprendedor del área creativa, dice que hace diseño, fotografía, video, entre otros. Al vender un diseño, pregunta, ¿estoy otorgando la propiedad de mi arte o en el contrato se puede estipular el tiempo que se otorgan los derechos tipo alquiler? Bueno, extraordinaria pregunta. Da para mucho de qué hablar porque existe una figura que efectivamente, a ver, si la persona es diseñadora, fotógrafo y otras modalidades que mencionó en la consulta, ahí estamos hablando, primero podría tener una marca de servicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ofrece diferentes servicios, es fotógrafo, es diseñador, etcétera. Ahí ya tenemos una modalidad protegida por derechos de propiedad intelectual, que es una marca pura y simple de servicios. Ahora bien, ¿qué pasa si esta persona que tiene una marca también es contratado por un tercero para diseñar algo? Podría ser desde la imagen de un rótulo de una tienda hasta, por ejemplo, el diseño que se va a elaborar en la parte del membrete de toda la papelería de su empresa, por ejemplo. O sea, hablemos de cualquier tipo de contratación que se pueda hacer a nivel de diseño o, como él mencionaba que es fotógrafo, que una persona le contrata para una sesión de fotos. ¿Qué pasa con el tema de la sesión de fotos? El tema de la sesión de fotos, hay una figura que está detrás que se llama el derecho de imagen, que es totalmente regulada en Costa Rica a nivel constitucional, que precisamente está asociado a aquellos derechos inmersos directamente al uso de la imagen. Entonces, obviamente, si una tercera persona contrata a este fotógrafo para tomar fotos y que le haga una sesión de fotos, todas las fotos que hacen la sesión de fotos automáticamente le pertenecen, en este caso, a quien pagó por el servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que puede ser que la persona diga, bueno, usted me tomó 50 fotos, pero yo solo me dejé 10 porque fueron las que más me gustaron. ¿Qué pasa con las otras? ¿Se las deja el fotógrafo? ¿Puede el fotógrafo hacer lo que quiera con esas fotos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay un derecho un derecho de imagen que está detrás de esa sesión de fotografías que le pertenecen solo a la persona que fue retratada. Entonces,
Si la persona, por el contrario, autoriza a utilizar las fotos restantes, ahí sí estamos hablando de una cesión de derechos. Ahora, por el contrario, si estamos hablando de los diseños, y aquí vuelvo al otro ejemplo, porque la persona hace varias cosas, ¿verdad? Entonces, si la persona es un diseñador y resulta que diseña, por ejemplo, el tipo de letra que va a llevar el papel membretado, las tarjetas de presentación de cada uno de los gerentes de la empresa, los colores, el diseño, etcétera, ¿verdad? Incluso hasta, por ejemplo, el diseño de una plataforma por una página web, por ejemplo, que hoy por hoy se utiliza muchísimo. Cuando estamos hablando de eso, hay dos figuras importantes. Una, que puede ser un contrato directo, porque es una persona que contrata de manera directa para hacer ese trabajo. Automáticamente en ese tipo de contratación, el derecho le es dado a la persona, o sea, a la persona que paga por hacer esa obra. Lo que pasa es que aquí juega detrás de ello una figura que también se llaman los derechos de autor. ¿Por qué? Porque ¿de quién es la creatividad? Del diseñador, ¿verdad? Entonces, en este caso hay una autoría claramente determinada por el diseñador, pero hay un derecho patrimonial que es en relación a la explotación de la obra, o sea, el diseño final, que le pertenece a quien pagó para que le diseñaran esa obra. Sí, el Entonces, servicio al final, quien pagó el el servicio. servicio, exactamente. Entonces, efectivamente, ese tipo de derechos se dan, como le digo, existe la modalidad de que se ceden o se traspasan a la persona que paga por el servicio, pero también existe una autoría y la autoría siempre le pertenece al que crea la obra. ¿Qué quiere Ok, decir eso? O sea, el diseñador va a seguir siendo el diseñador que creó ese diseño, pero quien tiene derecho a usar ese diseño es quien pagó por ese servicio. perfecto. Ahora vamos con la última consulta de doña Flor Vargas. Nos pregunta doña Flor, y gracias por hacer la consulta, ¿qué papel juegan instituciones como ACAN en el tema de la propiedad intelectual? Wow. ACAM es el ente, en realidad es una asociación que no es gubernamental, que precisamente es el encargado de la regulación de la música en Costa Rica. Y usted dirá, bueno, ¿y qué hace ACAM? Bueno, ACAM precisamente es el que se encarga de la recaudación de los tributos o de los impuestos, de la explotación de los derechos de autor de por ejemplo, músico, cantante, etcétera. Son básicamente una recaudadora, ¿sí? Donde está vinculada de mayor forma ACAM con los derechos de autor. ¿Por qué? Porque está asociado a los artistas, a los intérpretes, a la radiodifusión y por supuesto a todo el tipo de música que se utiliza en todo lado. Y hablamos desde plataformas virtuales o digitales hasta la música que usted pone de fondo en el bar que usted tiene para atender a sus clientes, ¿verdad? Entonces, ACAM juega en ese papel que si usted está utilizando música de fondo de un artista que por supuesto tiene un derecho de autor debidamente protegido, hay una explotación de la obra que tiene que tener obviamente un cobro y ese cobro se hace por medio de ACAM. Ellos son los que fiscalizan esa parte a nivel de comercio principalmente y tienen tasas, la verdad que las tasas las desconozco, pero están en la plataforma de ACAM si la persona está interesada en consultarlo y precisamente lo que busca es eso. Entonces sí, está ligada a los derechos de autor y a los derechos conexos. Los derechos conexos son los intérpretes, por ejemplo, o sea, pensemos en aquella reproducción de música o aquellos, por ejemplo, karaokes, música de fondo, en fin, todo ese tipo de actividad lucrativa que existe en el mercado está asociada a CAM y está asociada a la recaudación de tributos, pero además a la protección de derechos de autor de aquellos cantantes que tienen, pues como dicen, derechos debidamente registrados. Bueno, Sabrina, ya no hay más
consultas de momento. Entonces, primero, quiero agradecerle por esta participación, por estar por disponerse, ¿verdad? A estar acá en este espacio y en los otros espacios que hemos tenido anteriormente. Entonces, le reitero ese agradecimiento en nombre del Colegio de Ciencias Económicas. También muchas gracias a todos los que se conectaron en esta transmisión, que estaban en vivo y que los que van a verla posteriormente, también a todos aquellos que hicieron las consultas. Les agradecemos porque esas consultas son las que enriquecen esta charla, y especialmente para aquellos que posteriormente van a ver y van a verse identificados con algunas de las preguntas. Entonces, también para ustedes, muchas gracias. Entonces, Sabrina, le reitero el agradecimiento por ser parte también de esta Semana Global de Emprendimiento. Le reitero también a todos los que nos están viendo que participen en las diferentes actividades en la agenda que tenemos en nuestras redes sociales, con los espacios de discusión. Por ejemplo, mañana con la charla sobre rediseño de modelos de negocios a partir de las 6 de la tarde, y posteriormente en las diferentes actividades que tenemos. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos los que participaron. No sé, Sabrina, si quieres también aprovechar para cerrar el espacio. Muchas gracias, don Julio, de verdad, muy contenta por la participación. Recalcar el interés de las personas que aprovecharon el espacio. Muy probable se presentarán más consultas para aquellas personas que puedan escuchar y reproducir nuevamente la charla en tiempos posteriores, pero bueno, si existe una reiterada invitación, pues sepa que tanto para mí como para el registro es un honor y es un privilegio poder ser parte de este proceso de los emprendedores y sobre todo de el maravilloso mundo de la propiedad intelectual. Yo siempre reitero a todos los emprendedores que definitivamente son unos valientes, desafiantes en el ámbito competitivo. Reiterarles, por supuesto, que el mundo de la propiedad intelectual es un mundo para conocer, es un mundo para aprender, pero no un mundo para tenerle miedo, porque creo que de una forma muy sencilla hay muchas herramientas con las que se puede conocer lo desconocido y se puede aprender lo que no se aprende, ¿verdad? Entonces, el conocerlo y aprenderlo de la forma sencilla nos permite caminar con seguridad. Yo siempre he creído que cualquier emprendedor con la información correcta puede llegar a donde quiera llegar. Entonces, para mí es un placer, es de verdad una honra poderlos acompañar en esta noche. Estoy siempre para servirles. Para mí es un agrado, es una pasión estar en estos espacios y sobre todo en el ámbito de la propiedad intelectual. No soy experta en todas las ramas. Me gusta conocer de todo un poco. Entonces, el contacto con la gente me ha llevado a de verdad alimentarme de muchas cosas y poder tener una respuesta para ustedes. Y bueno, como yo siempre digo, no nacimos aprendidos, pero cuando hay pasión para aprender, todo se puede lograr. Así Entonces, más que agradecida por la oportunidad, desearles una feliz noche para todos y bueno, a seguirnos cuidando porque dicen por ahí que la pandemia llegó para quedarse, pero bueno, seguimos desafiando los tiempos, seguimos creyendo fielmente que vamos a salir de esto y que gran propósito tendrá para un tiempo venidero. Así que, pues, muchísimas gracias, don Julio, una vez más por la confianza, por el espacio y por la oportunidad que siempre abre al registro de la propiedad intelectual. Estamos para servirle. Gracias a ustedes por esa disposición. Y ya para cerrar, quería hacer algunos de los comentarios que nos hacen. Bueno, Ricardo, por ejemplo, nos indica muchas gracias con claridad, que hubo bastante claridad. Súper bien, nos indica Tatiana Rodríguez. Excelente la facilitadora, nos menciona don Charlie Monge Hernández. Marlene Rodríguez nos dice, muchas gracias por la charla, muy importante sobre propiedad intelectual, entre otros muchos comentarios. Entonces, gracias de nuevo. Muchas gracias Un a todos por saludo los comentarios. y feliz noche a todos y todas. Nos vemos entonces en esta semana. Consulte en nuestras redes todas las diferentes actividades y estamos para servirles. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias.